bueno, pues es estupendo siempre, ¿no? Que te den un premio por ser mujer, por ser pulpo, por ser lo que sea, ¿no? Yo siempre he estado en contra de esta cosa del gueto, pero es verdad que si hay si hay un festival que ofrece una oportunidad de enseñar películas que normalmente, pues algunas de ellas no llegarían de otra manera, pues me parece bien. Bueno, yo creo que el día que nos den presupuestos tan altos como a los hombres, pues igual habremos cambiado algo, ¿no? De momento, yo creo que se están haciendo muchos pasos, pero sigo viendo como un intento de reducir y de empujar a las mujeres hacia un lugar que yo creo que ya no estamos, ¿no? O sea, me parece que, no sé, por poner un ejemplo cercano, ¿no? Y hablar de algo concreto, yo creo que si un hombre hubiera ganado pues el Oso de Oro de Berlín, como Carla Simó con Alcarràs, pues estaría en los telediarios cada 5 minutos, ¿no? Y en cambio, pues bueno, sí, y va a ir a la academia, la hemos elegido para los Oscars y todo eso, pero sigue siendo una cosa como minoritaria, ¿no? Y sigue siendo una cosa como, no sé, que somos la mitad del mundo. Que a 12.000 kilómetros de aquí, pues hay más personas que por enseñar un mechón del pelo, pues están yendo a la cárcel. O sea, que claro, cuando la gente dice, no, pero se ha hecho, bueno, claro, se han hecho muchos adelantos en el primer mundo, pero es que el mundo es muy grande, es lo que tiene el mundo. No sé, podría sí, yo es que soy cautelosamente optimista, ¿no? Pero sigo, pues eso, no sé. Es que ayer fue con mi madre al cine, vimos una película de una directora, de Claire Denis, y es que éramos todas mujeres, ¿no? Y pensaba, pues bueno, no sé, esta película, ¿por qué no hay? Es que no había ni un hombre en el cine, ¿no? Y bueno, es una directora como Claire que es una directora que ha hecho, yo qué sé, películas muy, muy interesantes, que fue el Festival de Cannes de este año, tuvo el premio a la mejor directora. Y éramos todos, desde luego, y mujeres también de una cierta edad, ¿no? Esto es otro discurso. Pues quizá fueron desde Agnès Varda, sobre todo, Ida Lupino y Bárbara Loden, que solo dirigió una película. Para mí me parece una película que cuando la vi fue un aldabonazo, ¿no? Bueno, a mí es verdad que murió muy joven, pero quizá Agnès para mí ha sido, también he tenido la suerte de conocerla, de estar tiempo con ella, y es alguien que sí que me marcó, ¿no? Y creo que es alguien además que vivió muchas etapas muy diferentes del cine. Tú ves los primeros documentales que hizo en los años 70 en Los Ángeles y son de una modernidad increíble, ¿no? Y las películas que hizo, y luego esa vuelta al documental que hizo ya a partir de cuando tenía 75 años, ¿no? Yo creo que es una lección no solo para las mujeres directoras del mundo, sino también para los hombres. Pero es que a los hombres es que os cuesta mucho que una mujer os dé lecciones o algo, o admitir que una mujer os inspira, ¿no? Si ves, las mujeres no tenemos, yo nunca he tenido ningún reparo en decir que, pues no sé, que a mí Martin Scorsese o Ozu o Olivia Sayas o Koreeda me gustan. Los hombres jamás, ni un puto director de cine del mundo dice que una película de una mujer le ha gustado. Es alucinante. Mírate, o sea, te puedes mirar cualquier entrevista, es muy divertido esto. Pues es muy fácil, las mujeres nos comemos mucho más la cabeza, con lo cual vivimos pues eso, las paradojas y las contradicciones de una manera pues mucho más evidente. Es mucho más divertido escribir personajes femeninos, mucho más, pero no solo para una directora mujer, ¿no? Sino hay muchísimos directores hombres que prácticamente solo han contado cosas de personajes femeninos. Vamos, desde Fassbinder, Almodóvar, Douglas Sirk.
Bueno, la verdad es que me impresionó la historia cuando la conocí, leí un artículo, conocí a los periodistas que habían hecho la investigación, que era una investigación de muchos meses, quise conocerlas a ellas un poco sin saber mucho, me acuerdo que todavía era plena pandemia, la primera hicimos varios Zooms, no se podía ir ni siquiera a Lérida, no podía salir de la ciudad, esas cosas. Y me impresionó la manera en que lo contaban, ¿no? Porque lo contaban, bueno, pues, a ver, como algo, es verdad, que había marcado sus vidas, pero no como algo definitorio, ¿no? Y a mí eso es algo que siempre me... Sobre todo cuando conoces a personas que han pasado por situaciones extremas, que esa situación, esa condición de víctima no invada su ser, ¿no? Eso me gustó. Me pareció que lo contaban bien, porque a veces también hay gente que te cuenta... Yo tengo esa cosa que todo el mundo me cuenta sus penas y sus problemas, ¿no? Aquello de, no, tus películas están muy bien, pero yo, si yo te contara, y entonces pasan y me lo cuentan, ¿no? No había ni orgullo, ni había rencor. Quizá lo que más rabia les producía es un poco el hecho de que no las habían creído en su momento y que había también una especie de conspiración de silencio alrededor de eso, ¿no? Y no sé, empecé a rodar un poco, bueno, a ver pensando la verdad, pensando que iba a ser mucho más fácil, y luego fue, pues bueno, ha sido un trabajo muy complicado, porque también es verdad que yo siempre dije, cuando alguien de repente pues hable, no sé, y luego pues no quiera que salga su testimonio, porque de repente pues había gente que no le ha contado a la familia, había gente que de repente las consecuencias de asumir y de explicar y de reexplicar, ¿no? Porque las víctimas siempre tienen que explicar y reexplicar y dar detalles, todo esto pues está claro que no querían, ¿no? Y mucha gente pues la rodamos, luego no quiso salir. Fue delicado y fue complicado, pero bueno, me parece que al final lo que ha quedado es algo es potente, toca a la gente, es un documental que ahora va a pasar por festivales de todo el mundo, nos lo han pedido desde Singapur hasta... y es algo, yo siempre les dije a las chicas que esto no va sobre Lérida, ¿no? Va sobre un estado de cosas en el que de repente, por muchas razones, hay un abusador que teje unas redes de silencio, que teje una complicidad extraña con otras mujeres para que así se sientan mal y no hablen de lo que está pasando con las menores, que es realmente lo que constituye un delito, ¿no? Es que las personas no heridas y que no tienen... Todos tenemos una herida, grande o pequeña, cicatrizada o no, supurante o no. Las personas felices, ya sabes lo que decía Tolstoy, ¿no? ¿Qué coño vas a hacer con una familia feliz, no? Ana y los 7. No es mi... no sé. A mí me parece que casi todo el mundo pues tiene algo ahí que, bueno, que lo vas superando, que no hablas de ello, que... No sé, a mí ahora cuando habla todo el mundo de salud mental pienso, pero vamos a ver, ¿pero es que hay alguien que esté bien? No. Bueno, yo creo que la publicidad no me dio la estética. Lo que me dio pues es las posibilidades de una especie de escuela de cine constante, ¿no? De rodar pues con muy buenos directores de fotografía, de aprender de ellos y de tener, y sobre todo de no tener miedo a contar cosas de una manera diferente, pero no sé, yo soñaba que pues eso, mi abuela era taquillera de un cine, el Cine Texas. Yo soñaba con hacer películas y soñaba con el subtexto de, bueno, igual esto no ocurre, ¿no? Pero ocurrió. ¿Por qué? Porque soy cabezota, básicamente yo creo que es eso. Tengo sentimientos ambivalentes, ¿no? Ahora está en plataformas de Uf,
¿no? Tenía que haber hecho algo para que no se viera. Me acuerdo que conocí a Gus Van Sant en Sundance hace muchos años, ¿no? Y no sé por qué empecé a hablar, no, claro, yo es que hice una primera película que tuvo tal, y no. Y entonces él me dijo, oye, ¿tú crees que mi primera película es Mala Sangre? Y yo le dije, sí, ¿no? Perdón, Mala Noche. Y dije, sí. Dice, no, mi primera película es otra, pero no te preocupes, ya destruí el negativo. Tenía que haber hecho eso. Que le tengo mucho cariño, que fue una película que se rodó, pues, yo creo que con mucha ingenuidad, ¿no? Y pues yo creo que era mi primera película, la segunda película que hacía Teresa Medina, la directora de fotografía, se hizo en 4 semanas, de repente. Yo a veces tenía esta idea, digo, pero ¿yo qué hago aquí perdida en este pueblo de Oregón? ¿Qué hago con estos actores estupendos? Pero yo, no. Pero luego es una película que la ves y con todos sus defectos y carencias, yo creo que tiene algo que llega y sigue llegando a la gente muchos años después de que esté hecha. Pues es una película que, vamos, que si eres romántica y te gustan los culelones turcos, te puede gustar esta película. No sé, yo creo que es una película que es una especie de pupurri ahí pseudo histórico, literario, pues eso, esa cosa que a mí siempre me ha intrigado, esto de morir de amor, ¿no? que es un concepto muy melodramático, y me planteé, bueno, ¿cómo podría ser una historia donde alguien muere de amor, ¿no? Que no es mi caso para nada, yo desde luego puedo morirme de muchas cosas, de amor no. Hombre, es un drama, sí, es un drama. Bueno, es una película que también, pues muchos años después de estar hecha, sigue llegándole a la gente, las personas o que tienen una enfermedad o que conocen a alguien, siempre se identifican con ella y, bueno, para mí es un cuento de hadas, ¿no? Porque no es una película que pretenda engancharse en los aspectos más morbosos de una enfermedad, sino, bueno, habla de alguien que de repente pues asume con una gran heroicidad que va a morir, ¿no? Y ve claro y siente que va a morir, entonces intenta vivir todo lo que puede antes de morir y intenta en la medida que puede, de una manera pues un poco de cuento de hadas, cómo proporcionar una buena vida cuando ella ya no esté, a los que deja. Sí, la vida secreta de las palabras responde también a, bueno, pues a cosas que viví, en Sarajevo después de la guerra. Creo que fue el primer documental que hice, que era un documental sobre mujeres que habían sido torturadas y violadas y creo que fue la primera vez que me enfrenté a algo tan duro y o sea, no era una película aquello, ¿no? Eran personas, bueno, que habían vivido cosas indecibles, que habían vivido auténticas salvajadas y que habían sobrevivido, ¿no? Algunas casi llevaba una vida, bueno, muy difícil, ¿no? Y entonces, bueno, pues empecé, pues cuando salí de allí, recuerdo que en el avión de vuelta yo pensaba, yo no quiero volver a hablar de torturas, no quiero hablar, no, o sea, no puedo, ¿no? O sea, es demasiado. Y sin embargo, bueno, pues hay personajes que conoces y te van entrando y te persiguen, ¿no? Y quizá recuerdo uno de los momentos más bonitos de mi vida de cineasta fue cuando en un pase en el Festival de Sarajevo pasamos la película y muchas de las mujeres a las que está dedicada la película vinieron y se sintieron identificadas. Luego se enfadaron conmigo porque dijeron, bueno, tú has venido, pero ¿de dónde está Tim Robbins? Pero bueno, me lo han perdonado, creo.